Me vio sentado en el pórtico trasero, con el hacha en el regazo. ¿Tom?, preguntó. Asentí con la cabeza y miré hacia ella mientras nuestra niña se retorcía en sus brazos. Crecía rápidamente. Ya tenía 3 meses y era difícil imaginar mi vida sin ella. Era nuestra primera hija y nuestras vidas habían cambiado mucho desde que había nacido. Por fin había llegado el dinero. El banco había decidido que éramos lo suficientemente estables como para concedernos el préstamo que necesitábamos. Nuestra granja estaba a punto de convertirse en lo que había sido antes. Estábamos preparados para pasar de ser la mayor granja de pavos del estado a ser la mayor granja lechera y ganadera del estado. El viejo Tom, el último de nuestros pavos, era lo único que quedaba. Estaba de pie en el borde de la valla, mirando el campo ahora despejado y el establo recién construido que había ocupado el lugar de los largos cobertizos para pavos que antes adornaban el terreno. Llevaba varios días allí, observando la dirección que habían tomado los camiones con sus últimos hijos, y estaba un poco preocupado por él. No había comido, no había bebido agua, y no se había movido en casi 3 días. Y yo intentaba reunir el valor para hacer lo que debía hacer. Mi esposa me besó la parte superior de la cabeza y se llevó a nuestra hija dentro, dejándome con mis pensamientos. Imaginé que Tom sabía que esos eran sus últimos días. Tom había estado con la familia durante años. Cuando mi abuelo había muerto, la granja había estado al borde de la quiebra. Habíamos sido un rancho de ganado. Habíamos suministrado carne de vacuno a muchos de los pueblos de los alrededores. Pero por muy buenos que fueran los tiempos, habían cambiado en cuestión de meses. Una enfermedad se había extendido por las vacas, matándolas e inutilizando la carne. La tierra se había cubierto de los cadáveres putrefactos de nuestras preciadas vacas, y mi abuelo había fallecido en la noche de la misma enfermedad desconocida. Mi padre me había contado que mi abuelo había sido un hombre robusto de 1,80 metros, una montaña de músculos, pero la enfermedad lo había marchitado como una uva y lo había envejecido mucho antes de tiempo. Nadie sabía qué era ni de dónde venía, pero lo había matado tan rápido como a las vacas, y pronto todo lo que tenía mi padre era una granja de cadáveres. Fue entonces cuando llegó Tom. Una mañana, papá estaba de pie en el campo, contemplando la posibilidad de vender la granja para acabar con ese lugar, cuando vio que 3 pavos salían del bosque y entraban en el campo. Cogió su pistola con la intención de matarlos y llevárselos a casa para la cena, pero el pavo del medio le dirigió una mirada fulminante y ni siquiera pudo reunir fuerzas para apretar el gatillo. Los 3 habían pasado por delante de él, instalándose en el granero, y papá les había dejado quedarse. Tal vez, pensó, los mataría mañana y tendría una comida entonces. Estaban en el granero y claramente no iban a ir a ninguna parte. Al día siguiente, sin embargo, mi padre había descubierto una sorpresa. Las 2 pavas habían puesto huevos en el granero, con un nido cerca de la puerta y otro cerca de la parte trasera. Papá dijo que Tom lo había mirado y que algo en su interior le había dicho que los huevos cerca de la puerta eran para él. Ese mismo sentimiento también le dijo que intentar recoger algo de la parte trasera sería una pelea que no quería. Dejó ambos conjuntos. Ya había ideado un plan que incluía pavos, y la adición de pavos jóvenes solo lo ayudaría.
Papá los alimentó y los alojó en el granero, ante la ira de mi madre. Yo tenía bastantes preocupaciones, con una granja en decadencia y yo en camino. Pero papá se mantuvo firme en que sería bueno tener los pavos, por si acaso. Alrededor de un mes después, había pavos pequeños. Papá siempre se había maravillado de cómo habían crecido, necesitando solo un mínimo de atención para crecer mucho más que cualquier pavo que hubiera visto antes. Se comían toda la comida que les daba y parecían crecer enormemente con lo que eran sobras. 5 meses después de mi nacimiento, papá había llevado 10 pavos a la feria del campo y algunos de ellos habían ganado premios. Sin embargo, no había vuelto a casa con ningún pavo, ya que todos habían vendido en la feria de ganado, y papá había ganado suficiente dinero para salir adelante durante un tiempo. Después de eso, todos los años había entre 10 y 20 pavos esperando para ir al mercado varias veces al año. Los que tenía que llevarse siempre se apartaban del resto de la familia de pavos que había ocupado el viejo granero. Mi padre siempre tenía cuidado de dejar una selección de pavas, pero Tom era mucho mejor que mi padre en el control de la población. Tom le permitía sacrificar su rebaño y, a cambio, recibía un lugar seguro donde alojarse y más comida de la que estrictamente necesitaban. Tom hizo que la granja de mi padre fuera rentable. El infierno la convirtió en un nombre familiar dentro del estado, y un pavo bien podría ser el escudo de mi familia. Papá me había advertido en su lecho de muerte que no hiciera lo que estaba planeando, pero estaba cansado de los pavos. Era el momento de una nueva era en esa granja. Era el momento de hacer mi sacrificio. Me levanté y me acerqué lentamente al viejo pavo. No se movió. Era un viejo confiado, y me dejó acercarse a la valla para que pudiera mirar hacia donde él miraba. Su vista se adentraba en el campo, hacia la carretera donde los camiones de las granjas Anderson se habían llevado a su familia. Eso había sido una lucha. Los hijos de Tom habían aumentado hasta llenar los otros 3 cobertizos, y otros 3 que habían sido construidos solo para él y sus hijos. Cada ciclo, la mitad de los nacidos eran sacrificados y enviados a ocupar su lugar en los camiones. Pero los pavos de la parte trasera de los establos eran casi como la realeza. Se habían tomado muy mala invasión de su hogar. Los hombres habían entrado por ellos, con guantes largos y batas de cuero. Pero más de uno se había ido con cortes en la cara y largos tajos en los guantes. Los pavos que constituían ese ciclo de sacrificio, 500 aves dóciles, habían subido al camión como hipnotizados. Pero los pavos que seguían en los graneros habían mirado a los hombres con tremenda desconfianza. Habían luchado, abalanzándose sobre los hombres, combatiéndolos con una ferocidad sorprendente, y al final del día, los habían cargado a todos, cerca de 1000 aves, en la parte trasera de los camiones, y se los habían llevado. Fue entonces cuando Tom apareció en la línea de la valla, reconocible por su cabeza blanca y su cresta roja como la sangre, y no se había movido desde entonces. Lo siento, viejo amigo, pero los tiempos cambian. Estoy pasando del pavo. Estoy ascendiendo en el mundo. Es hora de cambiar. Es hora de que tu legado termine. El pavo giró entonces su cabeza hacia mí, haciéndome sentir aún más tonto por hablar con un ave, y oí una voz odiosa arrastrarse por mi mente. Mi legado puede terminar, pero no terminará solo. Me quedé mirando al pavo, con la boca un poco abierta. ¿Qué demonios era eso?
¿Estaba perdiendo la cabeza? Había pasado por mucho estrés últimamente, designando tierras de pastoreo y arreglando los viejos graneros, pero no lo suficiente como para oír hablar a un maldito pavo. Miré a mi alrededor de repente, preguntándome si alguien se estaba burlando de mí, pero solo éramos ese pavo de Matusalén y yo. «Acabas de...» «Sí», dijo en mi cabeza, girándose hacia el campo. «Igual que hice con tu padre cuando nos conocimos. Dudo que te lo dijera». Pensó que estaba loco. «Has enviado a mis hijos lejos. Has condenado a mis pavas a una muerte lenta en jaulas. Pero no tiene por qué acabar así. Puedo llamar a mis pavas. Puedo engendrar más pavos. El ciclo puede continuar. Tu apellido puede volver a ser conocido por la carne de mi pueblo. Y yo seguiré viviendo». Lo pensé por un momento. El comercio de pavos había sido bueno para nosotros. Nos había sacado adelante en algunos momentos difíciles. Podía hacer ambas cosas, pensé. Podría tener vacas, toros y pavos. Podría dividir los cobertizos. Podían compartir la granja. Yo podía seguir pisando mierda cada mañana y tener sueños en los que tenía 5 años con un cubo de comida y un enjambre de pavos esqueléticos pululando a mi alrededor antes de que papá me recogiera. Podría dejar de tener sueños en los que yo miro hacia abajo y veo sus odiosos ojitos mientras me miran fijamente. Podría detener los sueños en los que me encuentro el cadáver de mi hija limpio en el cobertizo, mientras este odioso y viejo pavo se para cerca y mira plácidamente. Podría detenerlos todos con un solo golpe de mi hacha, y tenía la intención de hacerlo. «No lo creo», dije, levantando el hacha mientras me preparaba para golpear. Tom sacó el cuello y me miró con ojos llenos de malicia. «Entonces siga adelante y condena tu línea para siempre». El sonido de esa hacha bajando aún persigue mis sueños, pero esa noche dormí como un bebé. El último sueño tranquilo que tendría. El sonido de la gente llamando a mi puerta no despertó a mi mujer y a mí a la mañana siguiente. Miré el reloj y me horroricé al descubrir que eran casi las 10. Mi esposa se despertó tambaleándose, mirando desesperadamente a su alrededor mientras me preguntaba por qué no nos habíamos despertado antes. Nunca habíamos necesitado poner la alarma. Siempre nos habíamos levantado a tiempo. Siempre nos habíamos despertado a las 5 de la mañana para... Los dos nos dirigimos hacia la habitación de mi hija, pero ya podía adivinar lo que iba a encontrar. Mi hija había desaparecido. Su ventana colgaba abierta y su cuna estaba vacía, salvo por un montón de plumas. Mi esposa no se dio cuenta de las plumas, pero yo sí. No se puede criar pavos durante tanto tiempo como yo sin ser capaz de reconocer las plumas de los pavos. Casi hice caer a mis suegros cuando atravesé la puerta y me dirigí al establo de los pavos. Mi suegro resopló enfadado, pero mi cuñado se giró para seguirme el ritmo, sabiendo que algo iba mal. Habíamos sido amigos mucho antes de que me casara con su hermana, y supo enseguida que estaba nervioso. Corrimos hacia el establo de los pavos, en el que siempre había visto dormir a Tom, pero estaba vacío. Por supuesto, estaba vacío. Todos los pavos habían desaparecido. Me había deshecho de ellos justo antes de matar al último ayer. No sé por qué había pensado que lo encontraríamos aquí. Habíamos pasado la tarde limpiando y preparando el pavo después de haberlo matado. Después de todo, era acción de gracias.
Por eso había vendido todos los pavos en primer lugar. Granja Sanderson me había pagado una suma bastante elevada por tantas aves de una sola vez, y eso había facilitado nuestra transacción con el banco. Había decidido que Tom debía morir aquí, donde había vivido la mayor parte de su vida. Tom sería nuestra comida de acción de gracias ese año. Su último acto fue alimentar a la familia que había ayudado a elevar. Habíamos puesto su cadáver en el horno antes de irnos a la cama, y yo había pensado, con cariño, que sería el último pavo que vería fuera de una tienda de comestibles. Cuando llegó la llamada telefónica, casi la esperaba. Podía oír a mi mujer gritando histérica de fondo, a mi suegra diciéndome que tenía que volver ahora mismo. Habían encontrado a mi hija. Cuando entré en la granja, mi esposa estaba sollozando en el suelo del comedor, con todo el cuerpo convulsionado. Sus ojos se fijaron en los míos, y vi una mirada de intensa confusión y desconfianza. ¿Qué había visto? ¿Por qué me miraba como si yo hubiera hecho algo? ¿Dónde habían encontrado a mi hija? Obtuve la respuesta cuando entré en el comedor. Mi suegra seguía sosteniendo el cuchillo de trinchar. Mi suegro se agarraba el pecho en un rincón mientras un trozo de carne yacía en el suelo frente a él. El pavo estaba sentado en el centro de la mesa, inmaculado salvo por las rodajas de su lado izquierdo. Vi el origen del pánico de aquella cavidad y tuve la certeza de que iba a vomitar allí mismo, en el comedor de mis padres. El pavo estaba en la mesa que tantos pavos de acción de gracias de mi madre habían adornado durante mi infancia. El pavo ahora profanaba ese lugar. De la cavidad del pavo sobresalía un pequeño brazo. La carne estaba dorada y crujiente, y la piel ligeramente estropeada por el cuchillo de trinchar. Pero yo sabía de quién debía ser. Se me desencajaron las piernas y caí contra el mueble de la vajilla, la cual cayó con furia mientras miraba el brazo. Nadaba ante mis ojos mientras mi mente intentaba desencajar, y me desmayé entre los gritos de mi esposa y los llantos de su familia. Me desperté en el sofá con la policía junto a mí. Había que llevar a mi esposa a un centro psiquiátrico, ya que sus gritos habían derivado en un estado catatónico. Sin embargo, la policía estaba muy interesada en saber cómo mi hija de 3 meses se había convertido en un pavo, y como no teníamos ni idea de cómo había sucedido. Me llevaron a la comisaría y me hicieron una pregunta tras otra. Estaban seguros de que lo habíamos hecho, pero no entendían por qué. Diablos. Yo no entendía del todo por qué en ese momento. Todavía no entiendo por qué sentado en el salón de la sala de mi infancia. He estado bebiendo desde que me dejaron ir. Whisky de la botella. Y ahora estoy bien borracho mientras veo los campos caer en la oscuridad. No creo que esté vivo por la mañana para ver salir el sol sobre ellos. Tengo una pistola en la otra mano, pero no es para mí. Verás, casi creo que puedo ver cosas fuera de la puerta de la mampara. Cosas en el campo estéril que ahora están cubiertas de sombras. Hay ojos en el campo. Ojos rojos y brillantes llenos de odio que conozco demasiado bien. ¿No vi esos ojos cuando era niño? ¿No me apartó mi padre de ellos antes de que pudieran tenerme? Bueno, parece que ahora podrían tenerme. Hay algo enorme fuera de la puerta mientras escribo esto, y tengo la sensación de que podría ser Tom. No puede dejar que mi legado continúe de otra manera, supongo. Así que feliz acción de gracias a todos los que se están preparando para comer pavo. Supongo que lo que agradezco es que soy demasiado borracho y adormecido
como para preocuparme por el rincón del infierno al que me van a arrastrar. Estaba jugando con mi hermano en el techo, cuando de un momento a otro, él se cayó y se dio un golpe en la cabeza. Tenía mucho miedo de lo que dirían mis padres, así que lo escondí en un baúl y lo puse en mi cuarto. Mis padres me preguntaron por mi hermano, pero les dije que no sabía dónde estaba. Todas las noches me tapaba muy bien con las sábanas, porque el baúl se movía y podía sentir que alguien me observaba. Me escondía debajo de mis mantas y me tapaba la boca para no gritar y despertar a mis padres que estaban sufriendo. Después de unas semanas dejó de moverse el baúl. En su lugar empezó a desprender un olor a podrido. Mis padres se percataron del olor y abrieron el baúl. Allí encontraron a mi hermano muerto por desnutrición. Me castigaron tan fuerte que no pude sentir mi cuerpo por una semana. El doctor me dijo que si hubiera abierto el baúl mi hermano seguiría vivo. Después de eso, podía ver a mi hermano junto a mí en todas partes. Ahora él está sonriendo como siempre, mientras yo tomo la soga y me la pongo alrededor del cuello. Brinco junto con él del techo. Jugaremos los dos eternamente en el techo de cualquiera que haga daño a su hermano o hermana. No te preocupes, no te mataremos. Solo jugaremos en tu techo todas las noches, hasta que tú quieras jugar con nosotros eternamente. Pulsé la flecha de mi pantalla y vi cómo la cámara se desplazaba por mi sala de estar. Seguí tocando, hasta que recibí la notificación de que mi cámara había alcanzado el giro máximo en ese lado. Entonces toqué la flecha para girarla hacia el otro lado. Al girar la cámara, vi una cola negra y rizada. Ahí estaba. Unas pequeñas chispas de alegría florecieron en mi corazón. Desplacé la cámara hacia abajo y la vi mirando fijamente a mi pantalla, con su hermosa y adorable cara inclinada hacia un lado y sus suaves ojos dorados bien abiertos. Miré alrededor del tren y pulsé el botón "Hablar" de la aplicación y dije lo más suavemente posible: "Hola, chica". Secto levantó las orejas y se incorporó con entusiasmo, moviendo la cola con tanta fuerza que su trasero se movió con ella. Entonces empezó a olfatear cerca de la cámara, con cara de confusión. Me reí a carcajadas, pero rápidamente me retracté. Mi cachorra parecía estar bien sola en casa. Era un alivio. Me sorprendió que no lo hubiera destrozado todo, pero, por otra parte, había puesto todo lo que podía destrozar fuera de su alcance. "Estaré en casa pronto", susurré en mi teléfono y vi cómo su cola se movía más fuerte. Acababa de tener una cachorra durante 2 meses y nunca la había dejado sola en casa. En parte porque tenía gente a la que podía llamar para que me ayudara a vigilarla cuando estaba afuera, y sobre todo porque me encanta quedarme en casa. De hecho, creo que solo había salido de casa 2 veces en los últimos 2 meses. Diría que necesito una vida, pero tengo una cachorra, así que considero que ya tengo una increíble. Cuando llegué a casa, los ladridos y lloriqueos de Secto comenzaron en cuanto salí del ascensor. Podía oír cómo arañaba la puerta.
La abrí de golpe y ella se subió a mis muslos, dando manotazos, moviendo la cola y tratando de lamerme la cara. Me agaché y dejé que me lamiera toda la cara. De todos modos, tenía que lavarme la cara después. Llevaba medio año sola en ese apartamento y por fin había conseguido la mejor compañía y compañera de piso que he tenido nunca. Secto era un manojo de nervios, pero valía la pena cada lucha y alojamiento. Como autónoma con internet, me resultaba fácil no tener que dejarla sola, excepto cuando los clientes insistían en reuniones cara a cara. Esas las odiaba. Lavé y rellené el plato de agua de Secto y dejé caer un par de cubitos de hielo en él. Saqué la bandeja de hielo para rellenarla, pero ya estaba llena. No sé, pero ya estaba llena. Debí llenarla anoche. Me senté en mi escritorio y me puse a trabajar. Me gustaba hacer mi diseño justo después de las discusiones, mientras los puntos principales estaban frescos en mi cabeza. Perdí la noción del tiempo y solo levanté la vista cuando oí un portazo en el armario. Me senté y mi corazón empezó a acelerarse. Aquello parecía el armario de la cocina, al que Secto no podía llegar. Vacié el portapapeles de mis bolígrafos y lo agarré con fuerza en la mano mientras iba a comprobar el ruido. Doblé con cuidado la esquina de la cocina y me asomé a la pared. No había nadie. Exhalé un suspiro de alivio. Sin embargo, cuando volví a mi dormitorio, con Secto detrás, cerré la puerta con llave antes de irme a la cama. Al día siguiente, tuve que volver a salir de casa, esta vez para una breve cena con un cliente. Me dolió el corazón cuando Secto se escabulló hacia la puerta cuando me fui, cerrando la puerta ante ella. Me miró fijamente, lloriqueando. Adiós, niña. Adiós, bebé. Volveré pronto. Te quiero. Le di una última palmadita en la cabeza. Me armé de valor y cerré la puerta. La oí lloriquear hasta el ascensor, lo que me rompió el corazón. De camino a la cena, comprobé la cámara de la mascota. Seguía en la puerta, lloriqueando. Durante toda la media hora que duró el viaje hasta la cena, estuvo tumbada junto a la puerta, levantándose de vez en cuando para olfatear y lloriquear. Fue desgarrador verlo. Tenía que acabar pronto con la reunión. Por desgracia para mí, las correcciones y los comentarios del cliente fueron exhaustivos y minuciosos. Parecía que todo lo que había querido desde el principio ya no era aplicable. Algo brillante y divertido se convirtió en algo preferiblemente más elegante y limpio. Una fuente audaz y ruidosa se convirtió en fuentes elegantes y arremolinadas. Y así sucesivamente. Cuando terminó la reunión ya era de noche. Salí corriendo del restaurante y pedí un taxi. No estaba dispuesta a perder tiempo en el transporte público. No con la pobre Secto esperando ansiosamente. Una vez en el taxi, activé la cámara de la mascota. No estaba en la puerta. Bueno, al menos se puso cómoda y siguió lo suyo. Hice un barrido con la cámara y esta giró lentamente por la sala. Mi corazón se aceleró cuando la espalda de una figura apareció en la esquina de la pantalla. Giré la cámara un poco más, de modo que ahora estaba centrada. Sentí náuseas. Mi estómago se hundió. No pude distinguir las piernas de la figura. Solo una larga cabellera negra en la espalda.
Los brazos y el cuerpo estaban vestidos con lo que parecía ser una camisa blanca rasgada. Parecía flotar. El miedo me punzó el cuello. Estuve a punto de pedirle al taxista que echara un vistazo, para asegurarme de que no estaba loca. Pero decidí no hacerlo. Quizás si no lo reconocía, si nadie lo hacía, desaparecería. Entonces la cabeza empezó a girar. Apareció un lado de su pálido rostro, mostrando unos ojos oscuros. Luego la cabeza se giró por completo, y sus dos ojos, que ahora vi que eran de un rojo oscuro, miraron directamente a la cámara. A mí. Ahogué un grito y apagué la aplicación. Espera un momento, le dije al taxi. Consideré la posibilidad de ir a casa de mi amiga para conseguir refuerzos antes de volver. Pero entonces recordé. Secto. Oh, demonios, mi pobre Septo. Sola con esa cosa. Está bien, lo siento. Sigue adelante. Y date prisa, por favor. Haciendo acopio de todo mi valor, volví a encender la aplicación y me preparé para esa imagen. Pero solté el aliento que había estado conteniendo cuando vi que no estaba allí. Respiré profundamente un par de veces más y luego forcé mi dedo para presionar el botón de la flecha, haciendo que la cámara girara. Allí estaba Septo, sana y salva. Suspiré aliviada. Mi querida estaba bien. Hasta ahora. Estaba tumbada en el sofá y acurrucada contra algo. El aire parecía. Miré más de cerca, parpadeando repetidamente para tener una visión más clara. Entonces me pareció distinguir una imagen blanca y borrosa de un muslo, una pierna. Secto estaba acomodada contra esa cosa. Mi taxi llegó en ese momento y salí disparada, casi olvidando pagar. Rápidamente tiré algo de dinero. Le pedí al taxista que se quedara con el cambio y empecé a correr. Esa maldita cosa no iba a hacer daño a mi perra. No me malinterpreten. Soy un enorme cobarde. Me aterra todo lo sobrenatural. Los fantasmas, los espíritus, los demonios. La idea de encontrarme con ellos suele paralizarme. Solo hablar de ellos me hace sudar frío. Pero esta noche, una rabia profunda y ardiente me alimentó cuando pensé en que esa maldita cosa había dañado a mi preciosa Secto, la perra más dulce que jamás hayas conocido. La perra que me ama profundamente. A quien amo. Esa rabia, de alguna manera, adormeció mis miedos, y todo lo que pude sentir fue una corriente de hormigueo mientras pulsaba el botón del ascensor varias veces. Las puertas se cerraron, y me dirigí hacia arriba, para salvar a mi perrita. En la puerta, tanteé con las llaves, con las manos temblando por la adrenalina. No se oía nada en el interior. Me entró el pánico y mis manos temblaron más. Finalmente, metí la llave y la giré. Al hacerlo, oí el familiar sonido de Secto ladrando y di una sincera oración de agradecimiento al universo. Mi perrita estaba bien. Abrí la puerta, dispuesta a coger a Secto y salir corriendo. Secto saltó hacia mí con entusiasmo, moviendo la cola con tanta fuerza que su trasero volvió a moverse de alegría. Me lamió y mordió con entusiasmo. Me agaché y la levanté, a pesar de que se estaba convirtiendo en una cachorra grande y algo pesada. Acerqué mi cara a la suya y luego miré rápidamente a mi alrededor. Nada fuera de lo normal.
Entré, dejando aún la puerta abierta, dispuesta a correr. Comprobé todas las partes de la casa. No había nadie más. No percibí nada fuera de lo normal, aparte del miedo que emanaba de mis nervios tensos. Empecé a relajarme. Dejé a Secto suavemente en el suelo y fui a buscar un vaso de agua. Es curioso lo sedienta que puedo llegar a estar cuando estoy aterrorizada. Cerré la puerta de la nevera y me serví un vaso de la jarra de agua fría. Entonces levanté la vista para ver sus ojos clavados en los míos. Grité, retrocedí y dejé caer el vaso. Secto corrió hacia mí y me miró, preocupada y confundida. No parecía entender lo que me preocupaba. Entonces, la cosa, que seguía mirando mi alma, se lanzó hacia adelante con rapidez y sentí que una fuerza me empujaba hacia el suelo. Caí de espaldas y me dejé caer con fuerza sobre los trozos de cristal del suelo de la cocina. Ahogué un grito de dolor y de conmoción, mientras mi corazón temblaba de miedo. Fue entonces cuando Secto gruñó. Aquella cosa parecía sorprendida y miró fijamente a Septo. «No, Septo, corre». Secto ignoró mis órdenes. Septo siguió gruñendo, un sonido espeluznante que nunca le había oído producir, no cerca de mí. La cosa dio un paso atrás, con una mirada extraña en su rostro. Tardé un rato en percibir que estaba herida. Parecía herida. Septo se adelantó hacia adelante, gruñendo y chasqueando. Retrocedió unos pasos, alejándose de mí. Luego inclinó la cabeza y extendió la mano hacia Septo, pareciendo que la llamaba. Septo le dio un mordisco a la mano. Se apartó, con un gesto de sorpresa en sus facciones. Luego bajó la mano y bajó la cabeza y desapareció de la vista. Todavía en estado de shock, me senté en el suelo de la cocina, sangrando por muchas partes. Septo corrió hacia mí y empezó a lamerme las heridas. Tuve que levantarla y arrastrarlas al salón para evitar que se cortara las patas con los fragmentos de cristal. Nos sentamos juntas en el sofá durante un rato mientras sangraba, y luego abracé a Septo y lloré sobre su piel. Lágrimas de miedo y de gratitud. Mi amiga vino en coche esa noche y me ayudó a limpiar y curar mis heridas. No le dije nada de lo que había pasado, solo que se me había caído el vaso. Pero ella pareció percibir mi miedo y que algo iba mal. Nos quedamos toda la noche viendo películas, con Secto acurrucada entre nosotras en el sofá, con Septo apoyando su suave y peluda cabeza en mi regazo. Mis nervios empezaron a relajarse. Acaricié su cabeza suavemente, sintiendo aún más amor por ella que antes, algo que no había creído posible. Desde entonces, nos mudamos de ese apartamento. Al día siguiente, empaqué mis cosas esenciales, la comida de Septo, los juguetes, los cuencos y demás, y nos fuimos de allí. Nos alojamos en un hotel durante una semana, hasta que encontré otro apartamento. Nunca volví a ese apartamento, solo conseguí que los de la mudanza hicieran el resto. También dejé la cámara de la mascota. De alguna manera, la sentí contaminada. Me compré una nueva y la instalé. Funcionó muy bien. Espero no tener que volver a dejar a Septo sola en casa, pero la vida pasa, y si alguna vez lo hago, estaré vigilando esa cámara todo el tiempo. Si es necesario, tengo un armario de zapatos lleno de cosas extrañas para proteger de los espíritus que he encontrado en internet.
nos protegeríamos mutuamente, Septo y yo.